Buenos días, profesor y compañeros presentes. Nuestro tema a exponer es teoría del consumidor. Este grupo está conformado por Génesis Vaca, Evelyn Sánchez, Carlos Ordóñez y mi persona, Ana Moreira. Les comentaré un poco acerca de la teoría del consumidor. Teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia el comportamiento de un agente económico en su carácter de consumidor de bienes y de servicios, encaminada a la obtención de la curva de demanda del consumidor para sus distintos bienes, llegando al concepto de utilidad marginal. Esta teoría se relaciona a las preferencias, las curvas de indiferencia y las restricciones presupuestarias a las curvas de demanda del consumidor. Algunas de sus consecuencias son: los supuestos anteriores implican que existe una curva de demanda continuada por cada consumidor. Otra de ellas es que los supuestos anteriores implican que no existe bienes insustituibles, es decir, en una disminución del consumo de un bien puede ser compensada con un mayor consumo de otros bienes. Esta consecuencia ha sido muy criticada, argumentando que ciertos bienes, como algunos alimentos, no son necesarios y no son intercambiables por una mayor cantidad de otros. La teoría del consumidor analiza el comportamiento de los agentes económicos, como bien lo dije al principio, por oposición a su comportamiento como productores. La teoría del consumidor es una perspectiva de la microeconomía. La parte de la microeconomía que estudia el comportamiento de los productores se llama teoría del productor. El consumidor es un agente económico que demanda y disfruta bienes y servicios económicos, satisfaciendo sus necesidades. En economía se sabe de la existencia de una demanda serie de factores que determinan la demanda de estos bienes y servicios. Los individuos deben decidir su consumo de bienes y servicios, como lo dije al principio de este tema, ¿verdad? Ahora bien, esta decisión de consumo se es dado un precio en una restricción presupuestaria. La teoría del consumidor procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre el conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar la satisfacción necesaria más alta posible. De manera que la teoría del consumidor engloba interacción de preferencias de los consumidores, las combinaciones preferentes de bienes que reportarán igual satisfacción y la totalidad posible de bienes, que se puede agotar en un ingreso dado. Muchas gracias. Consumo y producción. La teoría del consumidor está relacionada con la demanda, así como la teoría del producto está relacionada con la oferta. El consumo se diferencia de la producción porque están involucrados dos agentes económicos diferentes. En el primer caso, el consumo es hecho por un individuo; en el segundo caso, un producto podría ser algo que no consumiría. Por lo tanto, están involucrados diferentes motivación y habilidades. La principal diferencia es que la teoría del producto asume que los vendedores están motivados por la ganancia, la cual puede medirse directamente. Características. La teoría del consumidor se basa en lo que le gusta a la gente, por lo que comienza con algo que no se puede medir directamente, sino que se debe deducir. Es decir, la teoría del consumidor se basa en la premisa de lo que le puede deducir lo que les gusta a las personas a partir de las elecciones que hacen. Deducir lo que le gusta a la gente por las decisiones que toma no descarta que existan errores. Sin embargo, el punto de partida es considerar las implicaciones en una teoría donde los consumidores no cometen errores, sino que toman decisiones que les brindarán la mayor satisfacción. Efecto y sustitución del ingreso. Las variables destacan que se utilizan para explicar la tasa a la que se compra un producto son el precio por unidad de ese bien, los precios de los productos relacionados y la riqueza del consumidor. La ley de la demanda establece que la tasa del consumo cae a medida que aumenta el precio del producto, incluso cuando el consumidor reciba una compensación monetaria por el efecto de ese precio más alto. Esto se llama efecto de sustitución. A medida que aumente el precio del producto, los consumidores lo sustituirán eligiendo otros bienes alternos de mayor proporción. Si no se produce una
indemnización por el aumento del precio, como es habitual, entonces la disminución del poder adquisitivo debido al aumento del precio conducirá, para la mayoría de los productos, a una disminución adicional de la cantidad demandada. Esto se llama el efecto ingreso. Además, a medida que aumenta la riqueza del individuo, aumentará la demanda de la mayoría de los productos, incrementando la curva de la demanda para todos los precios posibles. Gracias. Bien, buenos días. Ahora yo les voy a hablar sobre cómo se aplica la teoría del consumidor. Bien, en esta ocasión vamos a analizar algunas de las aplicaciones de la teoría del consumidor. Comenzaremos por el modelo de compra y venta, el cual puede aplicarse a consumidores que además tienen una dotación inicial de uno o más de los bienes que consumen. A partir de dicho modelo pasaremos al de oferta de trabajo, donde se parte de que el consumidor tiene una dotación inicial de tiempo, parte de la cual alquila en el mercado. Bien, otra de las aplicaciones son la oferta del trabajo. Desde el punto de vista del enfoque neoclásico, el mercado de trabajo es el lugar donde se intercambian los servicios de este factor y donde se determina una tasa salarial única para cada tipo de trabajo. Por tipo de trabajo entendemos la realización de una actividad que requiere conocimientos o habilidades específicas por parte del trabajador. Entonces, si asumimos que todo el trabajo es homogéneo, la tasa salarial será la misma para todos los trabajadores. Compañera, ¿puedes regresar por favor a la anterior diapositiva? Ya. También tenemos la oferta de trabajo, pero individualmente, la cual nos indica que la curva de oferta de trabajo se deriva a partir de la decisión del individuo sobre el consumo de dos bienes, es decir, un bien compuesto, que sería C al cubo, y tiempo libre, que sería representado por la letra H. Es así que el individuo maximiza una función de preferencia sujeta a su recta de presupuesto y a su restricción de tiempo. También tenemos la curva de oferta de trabajo agregada. La curva de oferta de trabajo agregada es la suma horizontal de las curvas de oferta de trabajo individuales, debido a que a medida que se eleva el salario de mercado, más personas entran al mercado de trabajo. La curva de oferta agregada nunca se inclinará hacia atrás. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las preferencias del consumidor. En la teoría del consumidor se asume que las preferencias del individuo guardan los elementos siguientes: que los bienes que se pueden adquirir el consumidor son comparables entre sí, que tal preferencias del consumidor son transitivas de forma tal que si prefiere A en vez de B y B en vez de C, entonces de seguro prefiere A en lugar de B. Cualquier bien solo es comparable con el mismo, utilidad marginal decreciente. De acuerdo a esta la teoría, las personas como agente de consumidor se establecen un orden en los beneficios a elegir para su consumo, lo cual marca su preferencia. Este orden es el siguiente: digamos que Robin prefiere el bien coco al bien pescado. Entonces, de seguro cuando estando en posibilidad de elegir, Robin preferiría coco a pescado. La restricción presupuestaria. Los consumidores poseen restricción presupuestaria que no pueden evadir. Su restricción es un conjunto de combinaciones posibles de todos los bienes que pueden adquirir un individuo gastando prácticamente todo su ingreso. La teoría del consumidor revela que el individuo elegirá el conjunto de bienes que le reporte el máximo de satisfacción. La decisión del consumidor. La teoría revela que el consumidor, cuando se encuentra frente a un conglomerado de bienes, gastará
su ingreso maximizando su utilidad, es decir, va a seleccionar procurando reportarse el mayor grado de satisfacción que pueda alcanzar. Muchas gracias.